en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios AM 1220. ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política, económica y deportiva en nuestros asteriscos. Está jugando el Mundial de Clubes, no lo olvidemos, a pesar de que Boquita haya sido eliminado. Un día de mucha información económica tuvimos este miércoles. Se conocieron algunos datos que son oficiales y eso preocupa el doble al gobierno nacional. Son datos negativos por un tema que preocupa y bastante no solo a los economistas, a la gente que está en el mundo de las finanzas, sino también a los inversores extranjeros y al Fondo Monetario Internacional, y de alguna manera están manifestando que un programa económico tal vez decimos porque todavía hay otros datos que conocer, pero tal vez necesitaría algunos ajustes. Todos los programas económicos, hasta los más exitosos, como lo que fue tal vez la convertibilidad en los 90, en algún momento necesitaron realizar algunos ajustes. El problema central que tiene en este momento el programa de Luis Caputo es que se le están yendo muchos dólares, muchas divisas, a una velocidad que da la impresión él no esperaba. Se están yendo por el gasto que tienen los argentinos cada vez más grande afuera. Se están yendo porque se contratan cada vez más servicios del exterior. Uno de los casos concretos son los servicios de streaming, que son furor entre algunos sectores sociales. Y además, otro factor importante es que se están haciendo muchas compras al exterior, lo que se conoce como las compras a través de canales de courier, Amazon, infinidad de sitios, sobre todo hay muchos de China, donde la gente ve diferencia de precio, ve mayor diversidad de productos y está comprando a gran escala. Y esto llevó a que se haya tenido que ampliar, fíjense ustedes, la terminal de Ezeiza, todo el espacio que se destinaba allí a depósito para esperar a que la gente vaya a buscar los paquetes o para distribuirlos. Hubo que ampliarlo, pero de una forma bastante significativa. Hubo que invertir mucho por parte de Aeropuertos Argentina, que es el concesionario de la terminal, porque ya no había dónde colocar la gran cantidad de paquetes, de bultos que llegaban del exterior. Los argentinos están comprando cada vez más a través de internet, a través de las redes sociales. Las ofertas son cada vez mayores, le saltan a uno a medida que va recorriendo distintas redes sociales como Instagram y otras. Y esto provocó que solo en el primer trimestre del año hubiera un déficit de lo que se llama cuenta corriente en la economía, lo que es la balanza de pagos, es decir, la cantidad de dólares que ingresan a la Argentina y las que salen. Tuvimos un déficit enorme. Solo en servicios superó los 4.000 millones de dólares. Lo suma totalmente, superó los 5.000 millones de dólares en 3 meses, les estoy diciendo, cuando en el mismo periodo del 2024, entre enero y marzo, que es lo que hoy oficializó el INDEC, porque se tarda mucho en procesar esta información, en enero-marzo del 2024 había habido un pequeño superávit. Entonces, es una cuestión que están mirando. Hay otro
Otra cuestión que inquieta un poco al ministro y lo pone nervioso a veces, que es cuando le hablan del atraso cambiario. ¿Sí? El dólar está barato, el dólar está caro. Bueno, es uno de los debates. Y todo indica, y ahora estamos hablando de números concretos, no de política, ni de grieta, ni de nada por el estilo. Los números concretos que hoy dio el INDEC están reflejando que el dólar está barato. Y a los argentinos, como en otras épocas, a los que tienen poder adquisitivo, la posibilidad de viajar, la posibilidad de traer productos del exterior, les está conviniendo hacerlo. Les está conviniendo ir al exterior, disfrutar el viaje y además traerse, bueno, un televisor de última generación de gran porte, artículos electrónicos, todo lo que es informática, ropa. Ahí hay otro tema bastante polémico e importante, porque hay atraso cambiario. Es decir, nuestros dólares, los dólares de los argentinos, valen cada vez más fuera del país, mientras que para los turistas que quieren venir a la Argentina está cada vez más cara. Entonces el turismo está dando también una señal de retroceso. Cada vez se achica más la brecha entre el turismo que llega del exterior y el que sale de la Argentina, y ese es otro factor que complica. ¿Qué dice Luis Caputo? ¿Qué dice Javier Milei? Bueno, que no es así. Esto es una cuestión temporal. Y lo importante es que la inflación bajó, ¿no? Y lo importante es que se logró controlar el gasto público, que hay equilibrio fiscal, y que la Argentina va a ser cada vez más atractiva para los inversores extranjeros, en parte gracias a este ordenamiento macroeconómico. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy en Asteriscos. Bueno, vinculado a todo esto, a si el dólar está barato, si el dólar está caro, está la polémica también de esta enorme brecha, esta banda cambiaria que fijó el gobierno cuando se salió del cepo, allá por marzo. Algunos dicen es enorme la brecha, ¿no? 1.000 pesos en la banda inferior, 1.400 pesos en la superior. Y están notando, lo que ya se empieza a denominar en la City porteña, entre el mundillo de los economistas, de los especialistas, los catedráticos de las universidades de economía. Empiezan a hablar del capricho, ¿no? El capricho que tiene Javier Milei con esto de decir, si el dólar no me llega a 1.000 pesos o menos, no voy a comprar, no voy a hacer que el Banco Central compre nada. Se mantiene en esa el presidente de la Nación, que es economista y que sabe un montón de economía, así que alguna razón debe tener para tener este fundamento, pero lo concreto, lo que está mirando el mundo, lo que están mirando los inversores, es que la Argentina sí salió del cepo para los individuos y para algunos otros sectores, pero sigue habiendo un cepo cambiario para los dólares que mueven las grandes empresas. Y tengamos en cuenta que el exterior también está notando constantemente que los dólares se van del país, vuelan, lo comentábamos hace un rato, y se empiezan a preguntar, ¿y a mí con qué me van a pagar, ¿no? En los próximos meses, en los próximos años. Empiezan a hacer como la libreta de almacenero. El año que viene me tienen que pagar, 12.000 millones de dólares. En el 2027 me tienen que pagar 20.000 millones. Empiezan a ver que los números no cuadran porque el Banco Central, en realidad, contante y sonante, tiene cada vez menos reservas. Es más, las reservas son negativas, siguen siendo negativas las reservas netas. Ese número grande que difunde todos los días el
El Banco Central son en realidad reservas brutas donde está todo mezclado, ¿no? Crédito de China, la plata que los argentinos tienen en depósitos en dólares, bueno, todo ahí se suman las reservas brutas, siempre se hizo así, pero el número que están mirando los tipos que mueven la plata, los grandes financistas y sobre todo los fondos de inversión, tengamos en cuenta que los fondos de inversión empiezan a ser casi los dueños del mundo, ya no son los gobiernos, o los fondos de inversión están en todo, son accionistas de las grandes empresas, son accionistas también de los gobiernos porque les prestan plata. Bueno, y esos están mirando que la Argentina, se le van mucho más dólares de los que entran. Y esta fue la razón por la que ayer había cierta expectativa, aunque Caputo ya sabía el dato, lo admitió a través de voceros luego. Bueno, fue un poco la razón por la que un índice que algunos habrán leído, escuchado o no, se llama MSCI. Todo el mundo en las finanzas ayer hablaba del índice MSCI, Morgan Stanley. ¿Por qué? Porque esta gente de Morgan Stanley lo que hace es elabora un indicador y dice, los capitales tienen que ir a estos y a estos países. Y los fondos de inversión agarran y de acuerdo a lo que dice ese indicador de Morgan Stanley, MSCI, entonces, ¿cuánto tengo? 100.000 millones de dólares, voy a poner 20.000 en Bulgaria, 30.000 en Corea del Sur, no sé, 15.000 en el país que fuese, y no apareció la Argentina ahí. La Argentina sigue siendo lo que podríamos decir un paria para las inversiones internacionales. Ni siquiera nos nombraron en esta recalificación que se hace, imagínense, una vez al año. Una vez al año estos tipos deciden qué van a hacer los fondos de inversión con la plata que tienen. Y la Argentina no figuró. La Argentina va a tener que esperar un año para ver si la consideran. Se llama mercado emergente. Un mercado emergente, por ejemplo, es Brasil. Un lugar donde sí, de alguna manera le recomiendan invertir una partecita, porque tampoco es un mercado desarrollado. Pero la Argentina ni siquiera eso, es un mercadito que quedó ahí en la última fila, y es un problema también, porque si Caputo, Milei, todo el equipo económico, qué sé yo, toda la gente, todos queremos que vengan inversiones del exterior, pero están mirando esa cuenta, que nos están yendo los dólares y es para preocupar. Este va a ser uno de los temas que trataremos hoy, por supuesto con un especialista, no conmigo, que estoy tratando de contar algunas cosas de lo que viene pasando, y además vamos a tratar de hablar un poco del tema qué está pasando con que la gente vota. La gente no va a votar, no le interesa ir a votar, por lo menos lo demostró en las elecciones de las provincias que hubo, y también los comicios que hubo en la ciudad de Buenos Aires. En un lugar 50% del padrón fue a votar. Tengamos en cuenta que las elecciones son obligatorias en Argentina, ¿no? En otra fue el 55%, en otra el 60%, por ahí en alguna provincia argentina. Pero hay poco interés de la gente en ir a votar. El gobierno dice, tal vez haya que debatir en algún momento ir a un sistema como el de Estados Unidos, donde no es obligatorio ir a votar, y vota, el 50-60% del padrón siempre y nadie se escandaliza. También lo que pasa es que las elecciones no interesaron porque eran como elecciones de concejales, ¿no? Eso es lo que dicen. En la ciudad de Buenos Aires lo que se votaron son concejales, legisladores porteños. Cuando llegue la elección de fondo, que va a ser en octubre, ahí creemos que la gente se va a movilizar y, por supuesto, en la Casa Rosada dicen, nos van a votar a nosotros. Ya seguimos. Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. Bien,
comentaba yo que es un tema que se está mirando, no a toda la dirigencia le importa de la misma manera, pero está votando poca gente, ¿no? En las provincias votó poca gente, en la ciudad de Buenos Aires también. Queríamos ver cómo lo están analizando ellos que ven la información más concreta, ¿no? Y tienen además una lectura mucho más formada de lo que ocurre. En Opina Argentina, que es una de las principales consultoras de opinión pública que hay en el país, lo tengo en línea al politólogo Facundo Nehamkis, que es su director. Facundo José Calero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Facundo, bueno, yo comentaba que las provincias donde se votó no fue tan alto el nivel de participación y en la ciudad de Buenos Aires también fue bajo y señalaba que ahí en el gobierno dicen, bueno, eso es porque todo se va a jugar en las elecciones de octubre. Lo primero que te pregunto es, ¿coincidís en que fue bajo el nivel de participación, al menos en las elecciones que hubo hasta ahora? Sí, y de hecho hay una caída respecto a las mismas elecciones de hace 4 años. Entonces, evidentemente, algo está sucediendo. Yo creo que confluyen tres fenómenos, ¿no? Uno, evidentemente, las elecciones provinciales son menos atractivas que las elecciones nacionales, en la mayoría de los casos, ¿no? La gente siente que hay como menos en juego, y eso hace que caiga el nivel de participación y en muchos casos ese nivel de participación esté, o sea, esperable que suban en las elecciones de octubre. Después hay un elemento que es el factor histórico, que tiene que ver con que si tomamos desde el 83 para acá, hay una caída casi permanente, aunque sea en magnitudes pequeñas, de la cantidad de gente que va a votar en relación al total del padrón, ¿no? Y eso quiere decir, o por lo menos uno puede pensar que tiene que ver con que, bueno, a medida que se va alejando de la época del retorno a la democracia, o sea, por el 83, el valor de votar pasa a ser menos significativo y menos relevante, ¿no? Y después está el otro elemento, que es el elemento más coyuntural, que tiene que ver con una crisis de la representación, de la política en la relación con la ciudadanía, y que se expresa en que la gente siente apatía o cierta indiferencia por la política y siente que la política no le cambia la vida, por lo tanto votar no le cambia la vida, y por lo tanto deja de ir a votar. No puede dejar de ser leído esto en relación a la crisis que también expresa la llegada de Milei al poder, ¿no? En el sentido que un outsider llega a presidente, está expresando de alguna manera un enojo de la sociedad con quienes tradicionalmente se han hecho cargo de la tarea de gobernar viniendo de la política tradicional, ¿no? Ahora, Bueno, ya algunos pueden estamos especular y decir, te cierro la idea, José, algunos Sí, pueden cómo no. especular y decir, bueno, la llegada de Milei resuelve ese problema. Otros pueden pensar y decir, bueno, la llegada de Milei expresa ese problema, pero para resolverlo probablemente el proceso sea un poco más complejo, más arduo, ¿no? ¿Te da la impresión de que se mantiene esa mirada de hombre fuera de la política, de outsider, de Javier Milei? Eh, ¿Te parece que es la misma mirada que tiene la gente ahora que la que tenía cuando lo votó en diciembre, lo hizo presidente en diciembre del 2023? Bueno, probablemente no, porque bueno, pasás a formar parte de la vida cotidiana de la gente y estás ocupando el principal cargo político del país, y por lo tanto, ya mantener la idea de que sos un outsider es más difícil y más compleja, pero de alguna manera mi ley, por lo menos para una parte de la sociedad, va a poder reconciliarse o reconciliar a la política con la sociedad y mantener ese aura de outsider si logra hacer un gobierno exitoso. Ujú. No logra hacer un gobierno exitoso, probablemente pasa a ser uno más de una larga colección de dirigentes que fracasan
en la gestión de gobierno. Sí, Si sí. no, si es exitoso, bueno, probablemente la gente revalorice la idea de elegir a alguien ajeno a a la política clásica o tradicional, ¿no? Bueno, en el gobierno dice, bajamos la inflación, chequeado, correcto, así es. Ordenamos las cuentas públicas, la macroeconomía, bueno, también es correcto. Em, Tal vez lo que queda pendiente, y no sé si va a ser necesario reflejarlo antes de estas elecciones de octubre, pero da la impresión que lo que queda pendiente es reanimar lo que es el consumo y los puestos de trabajo. A ver, primero hay que sostener la caída de la inflación. Recordemos que en marzo hubo un reflujo que llevó la inflación a 4 puntos. Recordemos que en marzo el gobierno tuvo que firmar un acuerdo con el fondo porque se quedaba sin dólares o había una caída de las reservas que era significativa. Recordemos que ese problema no está resuelto. Por lo tanto, si no tenés resuelto ese problema, no están los demás problemas resueltos en la Argentina, ¿no? Creo que hay evidencia significativa de esa cuestión. Por lo tanto, yo no diría que todo ese esquema de precios en los que el dólar cumple un rol muy significativo, el gobierno ya lo resolvió. Por supuesto, tiene que ganar las elecciones, cosa que parece relativamente accesible en este momento, y al mismo tiempo tiene que lograr, después de las elecciones, sostener la inflación baja, el dólar estable, y como vos señalás, retomar la senda de crecimiento, de la que se empiezan a ver algunas señales ahora, pero también comparado con un año que fue muy, muy malo, que es el 2024, ¿no? Entonces, si el gobierno Está, lograse unos años de crecimiento sostenido, bueno, ahí podríamos decir que Milei empezaría a cumplir en parte el contrato electoral, ¿no? Estamos conversando con Facundo Nejamquis, que es director de Opina Argentina, una de las principales consultoras de opinión pública. Él es politólogo. Y te quería preguntar, Facundo, saliendo de la cuestión, bueno, qué está pasando con la participación, lo que son los oficialismos debilitados y lo que es mi ley. Y quería pasar a un tema del que se empezó a hablar cada vez menos. Al principio fue, bueno, tapa de portales, de diarios, los pocos que quedan, y también tema central en todos los programas, pero desapareció casi de la agenda o casi para no, tal vez no ser tan extremo. La cuestión de la expresidenta, dos veces, bueno, ex vicepresidenta, una dirigente que marcó indudablemente lo que son las últimas 2 décadas a nivel político en la Argentina, que es Cristina Fernández. Si ustedes tienen información, si han relevado un poco qué está pensando, cómo se posicionó la opinión pública respecto de esta condena a 6 años de prisión por corrupción, bueno, y que se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria ahí en el ya famoso departamento de San José 1111. ¿Qué vieron ustedes sobre esto? Mira, efectivamente sí, hemos medido. Te diría, a ver, un par de capas de información. La primera, hay una mayoría social que considera que Cristina Kirchner está bien sentenciada, que la confirmación de la Corte es la correcta. También es cierto, y hay que decir, que esa mayoría social refleja en un número casi exacto a quienes eligieron a Milei en la primera, perdón, en el balotaje en el 2023, es decir, alrededor de un 56-57% de la ciudadanía. También hay Ujú, que decir que la consideran mal condenada o mal sentenciada más de un 40% de los argentinos, lo cual te ujú. habla de que independientemente de las razones y de que si está bien o si está mal en términos jurídicos,
proceso al cual yo desconozco y nunca he tenido acceso, ni tampoco me he preocupado por verlo, pero digo, Claro. independientemente de las razones judiciales, la lectura de su situación procesal es muy en clave política, ¿no? Es Ujú, decir, muy en clave de la grieta que hoy atraviesa la Argentina, que uno podría decir es a favor o en contra de Milei, ¿no? O te ujú. diría, de la grieta que se originó en el balotaje, ¿no? ¿Y qué Esa- pasa con esa grieta entre los más jóvenes? bueno, no, los más jóvenes, como fue en el balotaje del año 2023, se inclinan predominantemente por la idea de que Cristina es culpable, porque los más jóvenes predominantemente han votado a Milei, Ajá. ¿no? A ver, uno Te podría lo, pre- decir, Milei gana muy significativamente la franja de los menores de 30 a 35 años, Te lo pregunto ¿sí? porque durante el auge de lo que fue el kirchnerismo y de los gobiernos de Néstor primero y después de Cristina, la interpelación, bueno, era hacia toda la población, los organismos de derechos humanos y demás, pero me da la impresión de que un epicentro de esa interpelación, de la gente a la que movilizó, fueron justamente los jóvenes, ¿no? ¿Cómo Sí, cambió sí, eso? efectivamente, eso cambió. eh, Atravesar el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, eh, y con la pandemia incluida, provocó que los jóvenes se alejaran de tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio en menor medida, porque había menos jóvenes que depositaban expectativas en ese espacio, y se inclinaban predominantemente por esta nueva opción, ¿no? Que sintoniza con un clima de época, de campañas en redes sociales, de mucha polarización y de muy fuerte confrontación política. Eh, Efectivamente es así. Entonces, bueno, los Ujú. jóvenes, digamos, que han votado predominantemente por mi ley en el balotaje, bueno, la primera vuelta, pero también el balotaje en el 2023, en este caso consideran también que Cristina es culpable, es decir, la franja donde a Cristina mejor le va es la franja de aquellos que tienen entre 35 y 55 años. Ujú. Bueno, el otro día en un reportaje, Javier Milei decía, bueno, esta gente, estos chicos, estos jóvenes son los que van a ser presidentes, digamos, a votar y a hacer que dirigentes sean presidentes en las próximas 2 décadas. No sé, supongo que exageraba como suele hacer el presidente, pero es un poco así, ¿no? Están mirando la dirigencia política también qué pasa con los jóvenes por esta especulación Sí, lo que pasa es que electoral. lo que hay que tener en cuenta, José, que lo mismo le pasó al kirchnerismo. Los jóvenes Claro, cambian. Entonces, sí, digamos, sí, sí. estos jóvenes dentro de 2 décadas ya no van a ser más jóvenes, los jóvenes van a ser otros. Entonces, hay Sí, que ver qué le pasa a esos jóvenes en relación a mi ley, a esta experiencia, ¿no? Es decir, nadie es mm, joven para siempre, lamentablemente, me gustaría hacerlo. Entonces, claro, hay que ver cómo reaccionan esos nuevos jóvenes dentro de 2 décadas, cómo quedó configurada la Argentina dentro de 2 décadas. Primero hay que ver si la experiencia libertaria es significativa en la historia argentina o pasa sin pena ni gloria. ¿Sí, no? ajá, ¿Es el menemismo, es el kirchnerismo o es Alberto Fernández o es Macri? ¿No? claro. Digamos, eso es lo primero. Y luego, ¿qué memoria queda de esa experiencia? Si los jóvenes van a querer reafirmar eso porque la Argentina salió definitivamente de una etapa de escaso crecimiento, de pocas oportunidades, de inflación alta, de devaluaciones permanentes, o van a querer recuperar un pasado mejor en el que la Argentina había más presencia del Estado, más clase media, más educación pública, más hospitales públicos, más subsidios. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Por supuesto, Sí, los sí. políticos siempre creen que el futuro está escrito por ellos
Sí. que siempre va a ser mejor, y bueno, está bien, es su rol, ¿no? Está bien que así lo planteen y así lo vendan, pero nosotros vemos otras cosas, ¿no? Entonces, yo diría, si vos le preguntabas a un kirchnerista, creía que los jóvenes iban a ser para toda la vida kirchneristas. Para toda la vida, sí. 2010, 2011, 2012. Sí. Y 15 años después te das cuenta que eso no es así. Así que la proyección a 20 años me parece que es un poco pronto del presidente, con todo respeto, ¿no? Sí, creo que debería mirar el ejemplo de la Cámpora, ¿no? Me parece que bueno, muchos siguen dando discursos o hablando como si tuvieran 20 y pico de años y ahora ya, ya Claro, están nadie es joven, por eso decía, por eso te en decía otro yo, nadie es momento de joven su para vida. siempre, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. hoy los jóvenes están de tu lado, mañana aparece un nuevo liderazgo, porque la vida Claro. política en democracia es así, ¿no? Es alternancia, es cambio, nadie tiene atado para siempre nada, el otro nunca desaparece, ¿no? Claro. El que no te gusta siempre está, a veces arriba tuyo, a veces abajo tuyo, pero está Ujú. siempre, a veces en ganador, a veces en perdedor. Entonces, el que vive en democracia, lo mejor que le puede pasar es acostumbrarse a eso y Sí, entender sí, que sí, eso sí. funciona de esa manera. Sí, tomarlo casi como algo natural, no tan Claro, dramáticamente como a veces se toma en la y reconocer Argentina. al otro, aunque no te guste lo que el otro piensa, ¿no? Sí, O sí, no coincidas en nada. Pero bueno, el otro no se va, ¿no? Está ahí, es como la Ah, familia. y por suerte está, ¿no? Por suerte Así está es. porque ya tuvimos una muy mala, triste, dramática experiencia en los 70 donde, bueno, al otro se lo hacía desaparecer. Facundo, Exactamente. gracias. Te mando un gran abrazo, José. Otro para vos. Ahí estaba Facundo Nejamkis, politólogo, director de Opina Argentina, una de las principales consultoras de opinión pública del país. Ya seguimos. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Y esta semana se está cumpliendo 30 años del último álbum de estudio de Soda Stereo, se llamó Sueño Stereo, y se editó el 23 de junio de 1995. Nos recuerda Roberto Blanco que fue el séptimo trabajo de la banda de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Tenía temas clásicos del grupo como Ella usó mi cabeza como un revólver, Paseando por Roma, Sueño Eterno y el que estamos escuchando, Zoom. Bien, y antes de la tanda, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Alperovich, condenado por abuso sexual a su sobrina, el ex gobernador tucumano. Prisión domiciliaria. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios 1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años construyendo futuro. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Para papá, el mejor regalo. Para vos, los mejores beneficios. Día del Padre con beneficios Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop. Del 10 al 13 de junio en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Bien, pasaron 40 minutos de las 21. Estamos en Asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Tuvimos la oportunidad en la primera mitad de ver qué está ocurriendo con, bueno, por un lado con las elecciones, con el voto de la gente, si hay mayor o menor interés en lo que es la política, ¿no? En la Argentina. Hablábamos con Facundo Nehamkis, que es director de Opina Argentina. Bueno, el tema no está definido aún, habrá que ver qué pasa en octubre, pero Facundo decía algo interesante, que era,
tal vez lo que ocurra en parte es que ya un sector de la ciudadanía no siente que hay que ir a... No siente tanto el peso, la responsabilidad, la preocupación de ir a votar porque ve que la democracia, por suerte, en la Argentina se consolidó, ¿no? Se consolidó. No es lo mismo para un presidente argentino en este momento, bueno, hablar de la importancia de la democracia que lo que fue tal vez para Raúl Alfonsín cuando tuvo que asumir con las papas quemando en el 83, ¿no? Donde todavía los carapintadas se levantaban, y donde hasta había sectores políticos, ¿no? Que seguían jugando ese jueguito temerario de las últimas décadas que hubo anteriores al 83, el año de la recuperación democrática, donde, bueno, había algunos dirigentes políticos de aquel entonces que todavía simpatizaban con la posibilidad de que un gobierno que no les era del agrado se cayera y vinieran los militares a salvarnos. Ese escenario está en el olvido. El presidente Javier Milei hace pocos días dio un discurso ante las Fuerzas Armadas y ahí destacó bueno, el rol de esta nueva Fuerza Armada democrática, bueno, y hizo varios anuncios vinculados con bueno, más recursos, más personal, para que ejerzan profesionalmente su actividad y sirvan para lo que tienen que servir, que es proteger a la Argentina, ¿no? Y a los argentinos. Nunca más, como decíamos en el cierre con Facundo, nunca más pensar en que al opositor, al que piensa distinto, hay que desaparecerlo. Hablábamos también de qué está pasando en la economía, en el consumo. Hay un fenómeno, por un lado interesante y por el otro preocupante, que está ocurriendo, que lo queríamos conversar ahora, y que está vinculado con el hecho de que mientras un sector de la ciudadanía parece tener cada vez más chances de consumir, de viajar al exterior, de traer productos de afuera, otro sector la está pasando, diría, y cada vez un poquito peor, su poder adquisitivo cae, hay un descenso en lo que es la venta de alimentos, ¿no? Un claro indicador de que algo está pasando entre los sectores menos favorecidos, pero qué mejor que, en lugar de que lo explique yo, que lo explique un especialista. Lo tengo en línea a Julián Gómez, que es director de retail de la consultora Essentia, que es justamente la principal consultora, diría yo, que monitorea el circuito del consumo. Julián, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches, mucho gusto, ¿cómo están? Un gusto. Qué bien se te escucha. Julián, bueno, estaba comentando yo que es un poco lo que hago en líneas generales, no doy mucha, no soy muy riguroso, pero para eso te tenemos a vos. Un fenómeno que parece que se está dando con el consumo, que es que, bueno, que como si hubiese también una grieta de alguna manera, ¿no? Donde cada vez, bueno, un sector puede, me hace acordar la época de la plata dulce, ¿no? Que venir con televisores gigantes, con artículos electrónicos del exterior, y otro sector, bueno, las ventas de supermercados lo estarían indicando, está como con problemas para llegar a fin de mes. ¿Cómo están viendo vos o ustedes este tema? Sí, es bastante parecido a lo que comentas. Hay una, podemos llamarlo una recuperación fragmentada, dividida por distintos rubros, ¿no? Pero cuando nos vamos a lo que es el consumo masivo medido en los distintos canales, los supermercados, que son un jugador muy importante y pesan, contemplando todos los canales, almacenes, autoservicios independientes, supermercados, farmacias, el e-commerce, y los kioscos. Para lo que es la venta de consumo masivo, supermercados está alrededor de los 30 puntos de peso, ¿no? Digo, no es un dato menor.
y es uno de los canales con quizás mejor posicionamiento de precio versus el resto de los canales y que más promo tiene y demás y demás. La realidad es que este año todavía no están viendo una recuperación de volumen. De hecho, el mes de mayo ha cerrado negativo, -3 con 3, lo cual es un montón, ¿sí? Y recordemos que nos estamos comparando contra un mayo del año pasado negativo, ¿sí? Ya el año pasado, el 2024, había arrancado con un enero negativo para lo que es consumo de supermercados más autoservicios independientes, o sea, pongámosle la etiqueta de asiáticos, que son en su mayoría, pero también hay criollos. Ya desde enero teníamos datos negativos y sobre esa base negativa nos comparamos y sobre esa base todavía sigue habiendo una caída. Para que se dé una idea, autoservicios en el mes de mayo dio positivo, 1,5, pero la realidad es que la base del año pasado había sido más negativa que la de supermercados. Y cuando miramos el acumulado de año de enero a mayo, medido en unidades de productos vendidos de las categorías de consumo masivo, que son más de 240, los dos canales, supermercados y autoservicios, dan una caída de 5,4. ¿Sí? Y recordemos que el 2024 total habíamos caído casi 14 puntos en estos dos canales, 13,9. ¿Sí? Después cuando abrimos el dato en el resto de los canales, sí se ve algún dato positivo en algunos canales. En farmacias se ve un crecimiento en mayo de 8,4 y de casi 7% en el acumulado, 6,9. La realidad es que farmacias fue uno de los canales que más había caído el año pasado. Kioscos más almacenes, y principalmente impulsado por los almacenes, hoy en unidades contra mayo del año pasado están mostrando un crecimiento, ¿sí? Ahí está dando más 16%. Y esto tiene que ver también con distintos factores, ¿no? Porque ahí ya empieza a llamar la atención, ¿no? La venta del almacén versus la venta de un supermercado habla de un ticket mucho más chico, de ir a comprar estrictamente lo que necesito, ¿sí? Quizás, probablemente pagar un precio promedio un poco más caro, ¿sí? Pero frente a un panorama donde el bolsillo aprieta y además, por otra parte, no tenemos la inflación que teníamos el año pasado o años anteriores que empujaban a la gente a llevarse más productos de lo que compraba, porque en 2 semanas las listas iban a cambiar. Bueno, eso de alguna manera trae un consumo más hormiga en algún punto, en ese canal, ¿no? Porque el resto de los canales, supermercados, mayoristas, autoservicios, pierden cantidad de transacciones, cantidad de tickets, ¿sí? Se agranda un cachito el ticket, un poquito el ticket en unidades, pero eso no alcanza a compensar la cantidad de tickets que pierden, por eso los canales dan negativo, ¿no? Y en otro el caso canal del e-commerce, sí, vos lo mencionaste. justo, ahí iba a comentar. El e-commerce está dando un dato positivo, da un más 11,4%, ¿sí? Y el acumulado del año un más 7,2%. ¿Sí? Acá no solo estamos tomando en cuenta el e-commerce del canal supermercado, sino también e-commerce de farmacias y todo lo que es última milla, ¿sí? A última milla se llama Pedido Ya y Rappi, ¿sí? Esas dos empresas, no con la venta de comidas preparadas y demás, sino estas empresas también tienen tiendas propias de supermercado distribuidas. Una de esas compañías en las principales ciudades del país, la otra con foco en GBA, ¿sí? Y atienden de alguna manera a una compra chica, más de necesidad inmediata, ¿sí? Con un ofrecimiento de te lo llevo hasta tu casa. Esas plataformas están creciendo fuertemente, ¿sí? Igualmente cuando nosotros vemos el volumen total del e-commerce, ¿sí? Medido para estas canastas de consumo masivo en la estructura de la demanda total, sigue siendo sobre la venta total de productos de consumo masivo, siguen siendo valores bajos, ¿sí? Bueno, me parece que el tema de e-commerce da para una entrevista aparte, así que vamos a ver si en las próximas semanas te convocamos de nuevo, Julián,
porque me parece que a futuro es una de las cuestiones que más desarrollo, más crecimiento pueden llegar a tener. Te agradecemos mucho el contacto y un fuerte abrazo. Por favor, a las órdenes. Ahí estaba Julián Gómez, director de retail de la consultora Essentia. Los cambios que se están produciendo en el consumo y también, como mencionábamos en el arranque de la entrevista, bueno, que hay algunos sectores que no se están recuperando, y muchos están vinculados con la gente de menor poder adquisitivo, una cuestión en la que también el gobierno de alguna manera está mirando porque hay versiones de que se vendría una nueva suba, un nuevo aumento en lo que es la asignación por hijo y el programa alimentar. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. Se llama Driver, forma parte de la banda sonora del estreno más esperado de esta semana, que es Fórmula 1, justamente la película que protagoniza Brad Pitt. Cantantes del Sheeran, bueno, no necesita mucha presentación, es uno de los cantantes más famosos de estos tiempos. Dicen que la película tiene imágenes que impresionan, con mucha tecnología, cámaras de última generación. Y bueno, Brad Pitt, que estuvo ahí en la presentación que se hizo en Nueva York de la película, en lo que es la premiere, y lo vimos al crédito argentino, a Franco Colapinto, participando también de esta premiere. Un Franco Colapinto que se mueve en el mundo de las figuras internacionales, como si estuviese en el living de su casa. Todos lo saludan, todos hablan, quieren hablar con él. Se lo ve con las fans ahí firmando autógrafos. Realmente una frescura que la que nos trajo Franco, que ojalá le dure para siempre y también sea acompañada de el éxito en la Fórmula 1, aunque ya sabemos, ya lo hemos analizado varias veces acá en el programa, el auto es la clave, no le pidamos mucho a Franco, porque si no tiene auto, por más buen piloto que sea, le va a costar mucho tenerlo, por ejemplo, en el podio. Pero ya con verlo ahí entre los 20 tipos que mejor conducen en el mundo, estamos hechos. Bueno, tiempo de hablar de deporte en Asteriscos. Vamos a ver de fútbol. Yo decía, Boquita ya está eliminado. Se está jugando el Mundial de Clubes. Bueno, cada vez, por supuesto, quedan menos equipos. Al Inter Miami lo veíamos el otro día. Bueno, se le escapó salir primero en su grupo. Ahora somos todos hinchas del Inter Miami, ¿no? Los de Boca somos todos hinchas del Inter Miami ahora. Bueno, se le escapó, no pudo salir primero en su grupo, salió segundo, el equipo del gran Lionel. Y el problema es que ahora la próxima fecha va a ser con el PSG, con el Cuco ese, que cuando sale a la cancha parece una aplanadora, que hace todo bien, ataca, defiende, achica espacios. Bueno, un fenómeno, el PSG, un equipazo, y bueno, es una espina clavada para Lionel Messi, ¿no? Lo tenemos ya al que sabe sobre esto, a Julio César Vera. ¿Cómo estás, Julio?
Hola José, buenas noches para vos y a toda la audiencia de Asterisco, como bien decís vos. Ahora el Inter de Miami enfrentará a PSG, al PSG, el ex equipo de Lionel Messi que le costó en el PSG encontrar su lugar, pero bueno, la noticia del día sin lugar a dudas es la eliminación tristísimo del equipo de Miguel Ángel Russo, el equipo de Boca donde quedó afuera del Mundial de Clubes, se quedó sin nada después de grandes actuaciones contra el Bayern y el Benfica, muy pobre lo de Boca nuevamente, se volvió a ver ese Boca que quedó fuera de fase de grupos. Perdóneme, antes de que siga avanzando, Julio, perdóneme. Cuando usted dice tristísimo, lo lamento mucho y no sé qué más quiere decir, ¿lo siente realmente o debo pensar que usted es de River, por ejemplo? No, yo soy muy objetivo y creo que Boca hizo un papelón histórico ante un equipo completamente amateur, jugadores que se dedican a ser ferretero, docente, el técnico es ginecólogo, entonces para mí fue un papelón lo de Boca el día de ayer, que empató 1-1, 82 centros tiró, ninguno pudo meter, ninguno de sus delanteros, ni Merentiel ni Cavani, que bueno, se quedó sin el pan y sin la torta Boca, y así se despide del Mundial de Clubes. Bueno, y veníamos entusiasmados los Xeneize por lo que había hecho en el partido anterior Merentiel, ¿no? Contra el Bayern, que esa jugada, ese golazo, y bueno, finalmente no caminó el equipo. La verdad que estuvo desaparecido en la cancha, la hinchada acompañó todo lo que pudo, pero el equipo no apareció. Me parece, Julio, que además se le viene la oscuridad a lo que es el presidente de Boca, ¿no? A Juan Román Riquelme, porque es una estrella que todos los Xeneize seguimos, pero en materia de dirigente deja mucho que desear, parece. Exactamente, la gestión de Riquelme hasta ahora es también muy pobre, al igual que el plantel, que seguramente en el correr de las horas llegarán acá en la Argentina y van a estar licenciados hasta el día martes. Imagínate, viene de quedar eliminado y va a tener licencia hasta el martes, después obviamente ya viene de cara a lo que va a ser la Liga Profesional, que Boca visitará el 13 de julio al bicho de la Paternal Argentinos, y después obviamente el 31 de julio tiene que jugar Copa Argentina con Atlético Tucumán. Ya está por arrancar el partido, el equipo argentino que queda en carrera en el Mundial de Clubes. River enfrenta a Inter de Milán, Franco Armani del arco, Gonzalo Montiel, Luca Martínez Cuarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Rodrigo Aliendro, Matías Craneviter, Maximiliano Mesa, Franco Mastantuono, Miguel Borja y Facundo Colidio son los 11 de Gallardo para enfrentar al Inter, que tiene que ganar sí o sí si quiere clasificar. Bueno, y que le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo, los bosteros al primo, ¿no? Ojalá que un equipo argentino pueda seguir y, por supuesto, también que el Inter Miami avance. Bueno, Julio César, más completo imposible, te agradecemos mucho este seguimiento que estás haciendo en el Mundial de Clubes y mandamos ahí saludos a los amigos de Radio Sónica. Gracias por prestarnos a Julio César Vera, aunque sea unos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo, hasta el miércoles. Hasta el miércoles a disposición, un abrazo. Bueno, ahí estaba, Julio César Vera, periodista deportivo, periodista de Radio Sónica, también de Reporte de la Agencia, y dándonos todo el panorama aquí en Asteriscos. Nosotros nos vamos cerrando este miércoles, nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo desde las 21. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.